Amén. Dios te continúe bendiciendo junto a tu familia, a tu ministerio, a tu congregación, y todo lo que haces seas bendecido o bendecida conforme a los propósitos de nuestro Dios. En esta oportunidad vengo a decirles que somos un equipo. Somos un equipo. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 9 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Qué maravillosa palabra. Me gusta el texto 4. Dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Siempre se trata de carnales a alguien que adulteró o que adultera, a alguien que fornica, a alguien que mata. Me llama la atención el versículo 4 de 1 Corintios 3, que dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es una gran interrogante, porque hoy en día vemos a un pueblo que se enfada que son carnales únicamente los que pecan fornicando, los que pecan adulterando, los que pecan robando, siendo injusto en algún negocio. Todo eso es pecado, ciertamente, pero no nada más eso es pecado. La iglesia a veces cuestiona o juzga o dice cosas de muchas personas, y aparentemente tenemos a veces, para incluirme también, un espíritu fariseísta, donde quiero mostrar una perfección total de mi vida, de mi ministerio, de lo que hago. Siempre el cristiano se escuda allí, mostrando, entre comillas, una aparente santidad o una rectitud ante un pueblo para tratar de quedar bien o justificarse allí en las obras que pueda realizar. Pues esa actitud fariseísta la echamos fuera en el nombre de Jesús. Nada más no es carnal una persona que fornica, que adultera, que roba, que mata. Una persona carnal es aquella que compite, es aquella que divide, es aquella que anda en chisme, es aquella persona que calumnia, es aquella persona que blasfema contra su hermano, es aquella persona que hiere a otro tratando de argumentar algunas cosas o querer sobresalir con una actitud egocéntrica o con prepotencia sobre su hermano. Eso es ser carnal. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 5 hace otra pregunta. El escritor, Pablo, inspirado por el Espíritu, pregunta: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ni siquiera dice quién es Pablo, ni siquiera dice quién es Apolo, dice qué es. Vea la forma en cómo lo expresa. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? En pocas palabras, hay ministerios grandes aquí en la tierra, colocados por Dios, de gran avivamiento, de gran mover de dones activados, ministerios proféticos, apostólicos, magisteriales, evangelísticos, pastorales, ministerios de peso acá en la tierra. No podemos negar la eficacia de muchos de ellos, pero tampoco podemos negar las fallas de algunos de ellos. Porque hoy en día vemos un pueblo que compite, ministerios que son, en vez de edificar, son destructores, mutiladores del cuerpo. Y los ministerios dados por Cristo
Esos 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo, para que haya una consolidación, para que haya una eficacia entre nosotros, una unidad perfecta, de que haya un crecimiento. Pero hoy no, hoy vemos a un pueblo que compite, que divide, que manipula, que quiere sobresalir uno más que otro, y de eso no se trata. El ministerio de Pablo y el ministerio de Apolo era un ministerio poderoso, ministerio con espíritu misionero, con esa educación, con eso magisterial que tenía Apolo, con eso apostólico que había en Pablo, profético a la vez. Eran palabras que habían en ellos por muchas experiencias. No podemos negar que ellos tenían un ministerio muy poderoso. Pero ¿quién es él? ¿Quién es Apolo? Ciertamente Pablo mismo trataba de que el que estaba inclinándose hacia uno o inclinándose hacia el otro, o queriendo sobresalir por pertenecer a Apolos o por pertenecer a Pablo, porque así vemos hoy gente que dice: yo soy de X concilio, o de X federación, o de X denominación, o mi apóstol o mi pastor es tal persona. Cuando la gente llega a ese extremo, es un carnal. ¿Por qué? Lo dice la palabra, porque ellos pueden tener un llamado poderoso, pueden tener un ministerio exitoso, pero ¿quiénes son ellos sin Dios? Nadie. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, en lo que Dios nos entregó, en lo que Dios nos dio para que cumpliésemos, y que somos un equipo. Somos un equipo. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de las cuales habéis creído. Fueron instrumentos útiles en su servicio para que muchos llegasen al evangelio. Pablo fue un instrumento útil para el servicio de la obra de Dios, para el servicio misionero. Apolos, con su llamado magisterial, con esa preparación, esa elocuencia que tenía, Apolos también fue llamado como siervo para que muchos creyeran. Y eso según lo ha dado a cada uno el Señor. Dios le concedió a Apolos, le concedió a Pablo eso, para que otros llegasen al evangelio. A ti y a mí Dios nos concedió un ministerio, un don, una asignación, para que otros lleguen y podamos ser un equipo sólido, responsable, amorosos, restauradores, gente que exhorta con amor para que otros entren en la bendición. Vea lo que dice la Escritura: yo planté, Apolo regó. Eso lo dice Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí no vemos otra cosa. Aquí el crecimiento de este equipo cristiano evangélico del mundo, la iglesia de Jesucristo, es un equipo. Aunque seamos de diferente denominación, aunque seamos de diferente organización, somos un equipo. El crecimiento del evangelio lo da Dios. Dios lo da. No podemos caer en cuestiones de competencia, de egoísmo, porque esto nos va a caracterizar como carnales. Ya dejemos de juzgar a otros por sus errores, por sus fallas. Son personas que cayeron, que fueron débiles, que fracasaron, pero que se restauraron. Y cuando yo lo critico y lo juzgo o quiero aparentar ser más que él, me estoy comportando como un carnal. ¿Por qué? Porque quiero ser más que él, o querer mostrar mi organización como que es más sobresaliente, o porque trabaja más, o porque ha hecho más congregaciones, o porque tiene más actividades públicas. Quieres mostrar que tú eres más que el otro, que no ha hecho tal vez una actividad pública de mucha magnitud, en multitud. Y eso es carnalidad también. Tengamos cuidado con eso. Así que ni el que planta es algo, ay, me sonrío con esto, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No sé a cuánto les ha pasado que predican actividades o que predicamos actividades y no se entrega un alma. En alguna actividad evangelística no queda un alma.
o en alguna formación magisterial, algún maestro está capacitando una escuela profética, una escuela de líderes, y de repente inició todo bien y no vio el resultado. Posteriormente viene otro que hace lo mismo, o tal vez hace un retoque de lo que ya se enseñó, y se activa el crecimiento, se activa la multiplicación. Entonces de repente viene el que pasó primero y se siente frustrado. Oye, ¿qué pasó? Eso nos ha pasado. No se entregó nadie, o no quedó un líder, no veo el resultado de lo que se hizo. Pero viene otro, sí. Eso es carnalidad, porque tú no estás para competir. O viene la otra parte, el que vino de último, pasó y predicó y se entregaron 10, 20, o pasó el maestro, el profeta en su escuela, en su capacitación, y se vio el resultado de un profeta, de un maestro, de un buen líder. Entonces viene el que los capacitó y se siente egocéntrico, jactado de que lo logró. Pues hubo alguien que trabajó primero que tú, alguien que lo hizo primero que tú, alguien que aportó una semilla primero que tú, alguien que corrigió primero que tú, alguien que consoló primero que tú, que de repente no vio el resultado porque no era el tiempo, sino que a veces Dios permite eso para que vengas tú y lo levantes, o vengas tú y te lo ganes para Cristo. Pero no es para que te jactes de que lo lograste solo. Es que somos un equipo, y alguien primero que tú hizo un trabajo, y a ti te tocó recoger lo que alguien una vez abonó, sembró, regó. Pero el crecimiento aquí no es tuyo ni es mío como persona que recoge la cosecha, o a la vez siembro y otro recoge. No es el mérito mío, no es el del otro. El mérito, la honra y la gloria es para Dios, el que estamos predicando, al que estamos presentando, al que estamos exhibiendo. Su reino debe ser implantado, su reino debe ser un reino de consolidación para madurar y formar un equipo verdadero. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos un equipo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ya eso le concierne a Dios, le corresponde a Dios. Según la labor de lo que hagamos, va a tener una recompensa. Dice la Escritura que Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero va a tener recompensa la obra que se haga si somos salvos. Hay personas que no son salvas, óigame bien, y creen que por las obras van a alcanzar la salvación. Pues no, pero hay personas que sí son salvas y hacen mucha obra, pues recompensa va a tener. Depende la obra que usted haga. Pero lo primero es lo primero, la salvación. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Eso es lo que somos. Somos un equipo colaborador. ¿De quién? Del reino de Dios. Y vosotros sois labranzas. Aquí lo que Pablo enfatiza es que él dice que Apolos y Pablo eran colaboradores del reino de Dios. Y refiriéndose a la iglesia o al equipo que estaba ahí capacitándose, Pablo dice: y vosotros sois labranzas de Dios, edificios de Dios. Y si nos englobamos generalmente, todos somos edificios de Jehová. Somos labranza de Dios. Somos ese huerto de Dios. Somos esa labranza de Dios. Que la gracia de Cristo bendiga tu vida. Y recuerda que somos un equipo. Y cuando trabajamos en equipo, a Dios le gusta. Cuando trabajamos en unidad, a Dios le encanta. Una de las cosas más poderosas de la unidad es que produce admiración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esto es Reflexiones. Dios es calidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.